Entonces, mire, lo primero que vamos a leer es el capítulo por excelencia donde se describen los dones del Espíritu, ¿ya? Entonces, esto usted lo tiene que saber muy bien y es en Primera de Corintios 12:1, ¿sí? Los dones del Espíritu se han manifestado en el Antiguo Testamento, donde usted ve que hombres hicieron milagros, hombres que hicieron sanidades, hombres que profetizaron, ¿sí? Pero por excelencia todo esto está descrito aquí en 1 Corintios 12:1. Así que quiero que me acompañe a leer. ¿Qué es lo primero que escribe el apóstol Pablo? Esto, hermanos, no quiero que estén en la ignorancia sobre las manifestaciones del Espíritu. ¿Ya? No sé, quizás usted en su versión dice, cierto hermano, no quiero que ignoren acerca o tocante a los dones del Espíritu. Pero mira, hay muchas Biblias que esa palabra don aparece en cursiva. Eso quiere decir que, bueno, según los eruditos, que esa palabra posteriormente la introdujeron como para darle un sentido a lo que estamos leyendo y sea más entendible para nosotros. Pero en realidad 1 Corintios 12, cuando usted lo examina muy bien, ¿cierto? En realidad el apóstol Pablo habla mucho más allá de los dones, sino que toca temas importantes. Habla de los ministerios, habla de la composición de, del cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo. Habla de la sabiduría de Dios, de cómo Él le da más honra a las partes del cuerpo, ¿cierto? Que son más deshonrosas y todo eso. Entonces, 1 Corintios no es un capítulo para leerlo una sola vez, 1 Corintios 12, sino que uno debería leerlo constantemente. Mire, incluso una vez por semana yo creo que deberíamos leer 1 Corintios 12, 13 y 14, ¿cierto? Porque son cosas que nosotros constantemente estamos viendo. Pero mire, es interesante lo que el apóstol Pablo les dice a los corintios. Dice, no quiero que estén en la ignorancia, no quiero que sean ignorantes acerca de este tema. Pero cuando usted revisa bien la carta a los Corintios, por ejemplo, vaya a 1 Corintios 1:7, mire el apóstol Pablo, ¿qué dice? Dice que a ellos no les falta nada en ningún don espiritual. Pablo está diciendo a los Corintios, ¿cierto? Pablo decía, por lo que veo a ustedes no les falta ningún don espiritual. Entonces, cuando él les dice, ¿cierto? Hermano, no quiero que estén en la ignorancia, no le está hablando a una iglesia que carecía de los dones, pero sí carecía de algo importante, ¿cierto? Y es la administración de los dones en la reunión, ¿sí? Entonces, cuando usted analiza esta carta, como estamos hablando, es una carta donde Pablo, a él le llegaban informes de lo que estaba ocurriendo ahí. Por ejemplo, usted va a 1 Corintios 7, dice también, paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es como que pase algo acá en Argentina y ahora Patricio está en Chile, ¿cierto? Y yo le mando un escrito, le mando una carta a Patricio. Bueno, ahora un WhatsApp. Un WhatsApp ya no, no nos quedamos en la antigua. Un WhatsApp inmediatamente o le hago una llamada. Pastor Patricio, mire, está pasando algo acá en Argentina. Yo estoy dando la palabra y hay una hermana que habla en lenguas y no para de hablar en lenguas. La hermana. Pastor Patricio, mire, tengo un asunto acá. No sé cómo resolverlo. Entonces, como usted lee en 1 Corintios 7, Pablo estaba respondiendo a cosas que le planteaban ahí los corintios. Entonces, Pablo veía que había ignorancia en cuanto a ellos, como estamos viendo, no por falta de dones, sino por falta de sabiduría, falta de protocolo, falta también de saber cuál es el lugar de cada don, ¿cierto? Eh, en lo que estamos hablando ahora, en la asamblea, en la iglesia. Así que
Otra cosa más importante que yo puse el versículo ahí, quiero que lo lea detenidamente, 1 Corintios 12:3. Por tanto, quiero que se den cuenta de que nadie que hable movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús. Ni tampoco puede nadie decir, Jesús es el Señor, a menos que le mueva el Espíritu Santo. Entonces recordemos lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Habían personas que le estaban informando cosas particulares que ellos estaban viendo en Corintios. ¿Y por qué escribe esto? Porque mire, en esos tiempos, ¿ya? Yo estuve leyendo unos comentarios para poder informarme acerca de esto. Dicen que en muchas sectas grecorromanas, ¿sí?, se exhibían características similares a las del culto cristiano, sobre todo por lo que a la profecía y a las lenguas se refiere. Por tanto, toda manifestación de dones espirituales debe ser evaluada. Entonces, usted y yo tenemos que saber esto, que el tema de lo profético, mire, no era un caso solamente, es de los cristianos, es de la iglesia, porque, porque yo no sé si usted ha visto películas de los griegos. Yo hace tiempo vi una película, algo de los titanes, ¿cierto? Y había ahí un hijo que era de Zeus y de una humana. Entonces ese tipo fue como a una montaña. Fue a una montaña y había una especie de una mujer profetisa. Entonces aquí estamos hablando de un contexto donde se movían cosas muy raras en esa cultura. Se movían cosas muy raras, ¿cierto? Por eso en las cartas apostólicas los apóstoles decían, prueben a los espíritus, ¿sí? Se recuerdan todas esas partes en el Nuevo Testamento que dicen, prueben a los espíritus, juzguen la profecía, ¿cierto? Disciernan a los espíritus. Incluso hay una parte, creo que Juan lo dice, si un espíritu viene de Dios, ¿cierto? Tienen que ver si ellos reconocen que Jesucristo vino en carne. Entonces, mire, si no había un peligro de que algo se infiltrara en la iglesia, los apóstoles jamás hubieran escrito esas cosas. Amén. Jamás hubieran dicho juzguen, jamás hubieran dicho discierna, jamás hubieran dicho vean si ese espíritu reconoce si Cristo vino en carne. Entonces, el test clave, ¿cuál es? Es si estas personas reconocían a Jesús como el Señor. Pero mire, si esta cuestión es solo de boca, ¿m? ¿Cierto? Y pongámonos en el contexto ahora, pongámonos en el contexto actual. No sé, Iglesia Sol de Justicia. Inventemos al nombre que siempre se usa en estos casos. Inventemos el nombre de Juanito Pérez nuevamente. ¿Ya? Juanito Pérez llega a la iglesia, tiene tatuado un tercer ojo acá en la frente, llega con una ropa rara, ¿cierto? Y todos perciben algo raro, ¿cierto? Yo sé que en Sol de Justicia de Santiago hay personas con discernimiento. eh, Imagínense, está el pastor Patricio Vilche predicando. Y él discierne que esa persona es muy rara. Y quizás de boca él dice Jesús el Señor, ¿cierto? Y hasta incluso puede cantar canciones. Cristo es el Señor, ¿cierto? Jesús es el Señor. Pero ustedes pueden discernir que el tipo, el sujeto es totalmente raro, ¿cierto? Carga una atmósfera rara y lo van conociendo con el tiempo. Y este hombre les dice, yo escucho metálica, yo escucho música satánica y, y más encima profetiza muy bien y es muy certero y es muy preciso. Pero de repente se le sale que el fin de semana, no sé, sacrificó un gato, se acuesta con mujeres. Entonces, mire, el test aquí clave es el señorío de Cristo en las personas. Y ahí tenemos todo lo que dicen los apóstoles, ¿cierto? Las obras de la carne, ¿cuáles son? Hechicería, inmoralidad, ¿sí? Envidia, celos. Entonces, esa es la cuestión. Cualquiera puede decir Jesús es el Señor, pero lo importante es que nuestra vida pueda declarar y hacer esa declaración.
con poder. Así que mire, 1 Corintios 12:7, ¿qué pasaba? Para cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Por qué pongo este versículo? ¿Sabe por qué? Porque en Corintios, como le digo, a Pablo le informaban cosas tristes, cosas que a ningún pastor le gustaría, ¿cierto?, escuchar. Imagínense a Pablo fundando la iglesia, fundando una iglesia, y le dicen, Pablo, hay divisiones. Pablo, la iglesia ya no, ya no está unida, ya no están unánimes, ya no están unánimes, ¿cierto? Y usted lo puede leer eso en los primeros capítulos de Corintios, sobre todo va al capítulo 3, ¿sí? Pablo dice, habiendo celos y discusiones, ¿cierto? Los trata de carnales. Habían divisiones. Unos decían que eran de Pablo, otros que eran de Apolos, otros que eran de Cefas, otros que eran de Cristo. Pero mire, mire, ¿a qué quiero ir con esto? De que una iglesia donde había división, donde habían celos, donde habían envidias, Pablo dice que los dones, ¿para qué son? Para el bien común, para el bien común. Entonces yo quiero que se ponga en este caso. Mire, y es algo que a todos nosotros nos ha pasado. Y quiero que vea por qué son tan importantes los dones. Y le recuerdo, esto es algo que a todos nos ha pasado. Quizá usted le ha dado envidia a una persona en la iglesia. Quizá usted tiene celo de esa persona. Hoy esta persona el Señor siempre la usa. Los pastores siempre hablan de ella bien. Y de mí nadie habla. Pero imagínese, imagínese, el Señor le revela a usted una palabra profética justamente para esa persona que usted envidia, que usted le tiene celos. Entonces dice la palabra, a cada uno se le da la manifestación, un don espiritual para el bien común, para el bien colectivo de la iglesia. Entonces, hermanos, hermanas, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes en un tipo de situación así? O mire, la hermana que más celo le tiene y usted tiene un don de sanidad, con ese hermano discutió, se peleó, no le saludó, y el hermano tuvo un accidente y usted tiene el don de sanidad, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El Señor nos da esos dones, ¿para qué? Para el bien común. Entonces Pablo le estaba diciendo, son una iglesia, ¿cierto? Donde están divididos, hay celos, pero Dios les dio los dones. A ustedes no les falta ningún don, pero tienen que saber que los dones, ¿para qué son? Para el bien común, para provecho mutuo, para el bien de los demás. Es tremendo eso, maravilloso, es como que los dones son el remedio, era la receta del apóstol Pablo para una iglesia que estaba siendo atacada por la división. ¿Qué ven acá? Un edificio, no sé en qué parte es. Bueno, el que adivina le regala una Biblia. La pregunta importante esta noche, ¿qué son los dones espirituales? Y yo lo quiero abordar, mire, más que darle una definición que pueda encontrar en un libro, o usted pone en Google, ¿cierto? ¿Qué son los dones del Espíritu? Bueno, ya todos sabemos qué son, pero quiero abordar con este texto. 1 Corintios 14:7. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. De aquí vamos a abordar qué son los dones. Entonces, mire, para poder definir cosas a las cuales se refería el apóstol Pablo, yo quiero que nos metamos como en la mente del apóstol Pablo. ¿Sí? Porque mire, cuando él se refiere a la iglesia, él no se refiere solamente a un grupo de personas, ¿cierto? Que se reúne, que se junta, que son amigos, que hacen junta social,
Bueno, que tienen en común la fe en Cristo y por eso se reúnen y son amigos y son una familia, no. Y yo lo quiero abordar desde lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento en muchas de sus cartas, sobre todo en Corintios, ¿cierto? Porque él escribe ahí que él es un sabio arquitecto. Él escribe que la iglesia es un edificio. Él escribe en Efesios, ¿cierto? Que la iglesia está siendo fundamentada, está siendo edificada para hacer qué? Esto lo habló el pastor Patricio, ¿se recuerdan? El templo vivo de Dios, ¿cierto? Por eso el apóstol Pablo dice, ¿cómo no saben que son el templo del Espíritu? ¿Amén? ¿Cómo no son? ¿Cómo no saben que son el templo del Espíritu? Entonces, mire, los dones espirituales no son para exhibición, los dones espirituales no son para mostrarnos. Mire, los dones espirituales son las herramientas que usa Dios para la construcción de este templo espiritual, de este templo viviente. ¿Cierto? Entonces por eso ustedes tienen que escuchar nuevamente esa prédica del pastor Patricio, ¿cierto? Porque un templo, según los antiguos, ¿cierto? Hay muchos autores que hablan de eso, es donde el cielo y la tierra se unen. Eso pasó en el tabernáculo, eso pasó en el templo de Salomón, y bueno, y eso pasó en Cristo, Cristo, el templo y tabernáculo definitivo, y ahora la iglesia es ese templo. Entonces, mire, qué importancia tienen los dones, ¿cierto? Porque mire, si los dones espirituales no están en operación en una iglesia, mire, yo quiero que observe esto. Naturalmente usted puede ver que se reúnen en un edificio. Naturalmente usted puede ver que se reúnen en un templo. Pero espiritualmente, si los dones, ese templo espiritual no ha sido edificado. No ha sido edificado y el cielo y la tierra no se pueden unir ahí. Y sí se pueden unir en un templo natural y físico, pero espiritualmente nada es afectado en el territorio. Nada es afectado en el país. Cada don espiritual tiene la labor de construir el cuerpo de Cristo, edificar el cuerpo de Cristo, con ese fin de que la iglesia sea la morada del Espíritu, de que la iglesia como cuerpo, ¿cierto? Colectivamente, donde sea que usted está escuchando, ¿cierto? En La Serena, en México, en Santiago, en Argentina, que la operación de los dones haga que este cuerpo, que este edificio siga siendo construido, siga siendo levantado, mire, para que podamos ver realmente un dominio espiritual de la iglesia en los territorios. Así que también quiero leerles 1 Corintios 12:24. Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo dando mayor honra a los que menos tenían. Mire, y aquí Pablo está hablando en 1 Corintios 12 de qué cosa, de los dones, ¿cierto? Los dones del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu, pero también está hablando de apóstoles, profetas, ciertos maestros. Y mire el versículo 25 dice, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. ¿Y qué dice después? Léalo, 1 Corintios 12, 24, 25, 26. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Y ahí Pablo, usted va a leer que comienza a describir, Dios puso primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros. Después que dice, los milagros, los que hacen sanidades, ¿cierto? Los que ayudan, los que administran, los los que tienen el don de lenguas, interpretación de lenguas. Pero mire lo que dice en el versículo 25, a fin de que no haya división en el cuerpo. Entonces, mi hermano, mi hermana, algo que vemos en todas las iglesias del mundo. ¿Cuál es la solución para la división en la iglesia? Hacer guerra espiritual contra la murmuración. Mira, podría ser efectivo, pero
Yo creo que deberíamos operar según lo que Pablo escribió, Señor, no seamos ignorantes los dones espirituales. No seamos ignorantes los dones espirituales. Cierto que cada don esté en operación en la iglesia, porque cuando cada don ocupe su lugar, su operación, eso de la división va a ir menguando, va a ir desapareciendo. Y aquí ya entramos al terreno y le pido al Señor la velocidad y la gracia para que podamos describir cada uno de los dones. Mire, no sé si lo anoté acá. A ver, vuelvo enseguida. Ya. Usted tiene que poner mucha atención a la descripción de los dones. Y obviamente no quedarse solo con esto, sino que usted tiene que seguir buscando. Yo voy a tener que seguir estudiando, yo voy a tener que seguir explorando. Porque mire, tengo un libro de un maestro que habla de los dones y, uf, y yo dije, Señor, no sé nada de esto, no sé nada. Voy a tener que seguir leyendo. Pero ¿por qué le digo esto? Hubo un hombre llamado John Wimber, él es parte del movimiento de la viña, él ya falleció, ha sido un hombre muy importante en el reino de Dios, ha sido un hombre que ha tenido influencia en el mover de Dios, en la manera de ministrar el poder de Dios, que ha tenido mucha influencia sobre Bill Johnson, sobre Randy Clark, sobre John Arnott. Eh, una vez se escucha a pastores de Dunamis orar por sanidad y uno dice, ah, ya sé de dónde aprendió. Y claro, todo eso viene de este hombre John Wimber. Entonces, mire, yo estuve leyendo que este hombre sabía que tenía un llamado a la sanidad. Él sabía que tenía un llamado a sanar a los enfermos. Y yo estuve leyendo qué hizo, qué hizo este hombre para ser efectivo en esto. ¿Sabe lo que hizo? Él comenzó a investigar. Él comenzó a buscar. Él comenzó a especializarse en esto. Y incluso cuando usted lee el testimonio de Bill Johnson, cómo comenzó su ministerio sobrenatural, de señales, de milagros, siempre habla muy bien de John Wimber. Y dice que era un hombre que ejercía mucho riesgo para orar. Y quizá usted pueda ver videos de él. Hay videos, yo he visto videos de él. Y era un hombre único en estas cosas del espíritu, porque él iba describiendo paso por paso lo que iba pasando, porque la gente temblaba, porque la gente sentía electricidad. O sea, un hombre que estaba totalmente adelantado a su tiempo. Entonces, mire, quizá a usted le han profetizado, tú tienes el don de profecía, tú tienes el don de palabra de sabiduría, tú algún día vas a hacer milagros. Pero esa es la cosa, usted no puede estar con los brazos cruzados ahí. Bueno, algún día va a llegar eso, algún día va a llegar. No, usted tiene que observar en la Biblia, ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, a ver, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están los milagros? O escríbanos, Pastor Pablo, Pastor Patricio, quiénes han sido los hombres de milagro más poderosos en la tierra. Bueno, tome, lea esto, vea este video. Así que vamos a comenzar con palabra de sabiduría. Y esta definición la dio Derek Prince. Dice que es la capacidad para impartir una porción de la sabiduría total de Dios. Qué buena, qué buena definición, ¿cierto? Porque, mire, ¿qué pasaría en un hombre y en una mujer si Dios te da toda la porción de su sabiduría, ¿no? O eres muy temeroso de Dios, ¿cierto? Y te conservas bien. O puedes terminar mal, mal, mal. Entonces Dios es muy sabio con estas criaturas, ¿cierto? Que somos nosotros los humanos.
¿sí? Porque mire, cuando la palabra habla de Lucifer, dice que él tenía sabiduría. Salomón, ¿cierto? Tenía sabiduría. Entonces, por eso Dios es muy sabio en administrar estos recursos eternos plenos. La palabra sabiduría es una capacidad para impartir una porción de la sabiduría total de Dios. Es directiva, es decir, orienta sobre qué hacer, cómo proceder cuando no se tiene acceso natural a cierta dirección, a cierta solución. Pero ahora no le quiero dar un ejemplo, sino que el ejemplo lo quiero complementar con la palabra de conocimiento. Y eso lo estuve leyendo en un libro de Kenneth Hagin que me gustó. Me gustó el ejemplo que él daba. Entonces pasamos a la palabra de conocimiento. Este don es simplemente una parte fragmentaria de conocimiento, ¿sí? Dios sabe todo, Él tiene todo el conocimiento, pero no transmite todo el conocimiento, nos transmite una palabra de conocimiento, solo esa parte que Él quiere que sepamos. Derek Prince también dice, la palabra de conocimiento es una chispa de revelación, un fragmento divino de conocimiento dado en situaciones específicas. Entonces mire el ejemplo para que usted entienda cómo operan estos dos dones. Estos hombres daban el ejemplo de Juan en Apocalipsis, ¿cierto? Cuando tiene las visiones. Así que, ¿cómo opera la palabra de conocimiento? Cuando Dios le revelaba la condición de la iglesia. ¿Sí? No has negado mi nombre, te has cuidado de esto, has perseverado, has hecho esto, ¿cierto? Ahí Dios está revelando por medio de una palabra de conocimiento, está dando un diagnóstico, está dando una información, le está dando un panorama al apóstol Juan de algo que él no podía percibir si no es con teniendo un acceso a una parte de la porción de todo el conocimiento de Dios. Pero ahí viene la palabra de sabiduría, ¿cierto? La palabra de la sabiduría viene a darle la instrucción a Juan, ¿cierto? Ya no le revela el diagnóstico de cómo está la iglesia, sino que le revela los pasos a seguir. Tienes que hacer esto, ¿cierto? El Espíritu, a los que tienen oídos para oír, dice esto. Tienen que hacer esto, 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 para que reciban esto. Entonces también hay muchos ejemplos. Ellos también daban el ejemplo de Ananías. No sé si se recuerdan esa parte de la escritura, donde Ananías, ¿cierto? Este hombre que ora por Saulo, también describe de una manera muy muy detallada, quién es Saulo, ¿cierto? ¿Dónde estaba? ¿Cómo llegar a él? ¿Cierto? Ahí vemos nuevamente la palabra de conocimiento. Pero la palabra de sabiduría le decía qué hacer, qué hacer. Entonces, mire, como dice la palabra, hay que anhelar los dones espirituales. Vamos a seguir. El don de fe es la capacidad dada por Dios para creer que Él hará lo imposible en una situación concreta. No es tanto la fe general que cree que Dios da la provisión, sino que va un paso más adelante, donde uno sencillamente sabe que algo en particular es la voluntad de Dios y que va a ocurrir. Mire, si usted va a la palabra, va a ver que hay una fe inicial, ¿cierto? Que es don de Dios. ¿Para qué? Para que usted sea salvo, ¿cierto? También está el fruto del Espíritu, que algunas traducciones lo llaman fe o también fidelidad, ¿sí? Mire, Pablo en Efesios 6 también habla del escudo de la fe, ¿cierto? El escudo de la fe. Pero acá Pablo en Corintios habla de otra dimensión de la fe,
Y todos estos hombres que han hablado de los dones y se han movido los dones, dicen que el don de fe es la fe especial. Es la fe especial. Yo he leído libros de hombres que han visto milagros creativos, por ejemplo. Un hombre que no tenga un dedo, que le crezca un dedo y todo eso. Ese hombre llamado James Maloney decía, tú ahí necesitas no, no la fe, no la fe con la que estás familiarizado, ¿cierto? Sino que necesitas el don de fe. Pero mire, si usted algún día llega a operar en el don de fe, si usted algún día llega a caminar en el don de fe, cuando usted ore, pongamos el mismo caso, una mujer que le falta un dedo en el pie, ¿ya? Cuando usted se mueva en el don de fe, usted en ningún momento va a dejar de creer. Usted sabe que cuando va a orar ese dedo le va a crecer. Mire, le doy ese ejemplo porque una vez oré por una mujer que le faltaba un dedo en el pie. Entonces yo fui ahí, como el hombre de sanidad. ¿Y usted, mujer, qué le pasa? ¿Qué enfermedad tiene? Vamos a orar. Señor te va a sanar. Me dijo, me falta un dedo en el pie. Ahí me di cuenta que no tenía el don de fe porque dije, bueno, que el Señor le bendiga. Voy a seguir orando por otro. Ah, pero mire, hay niveles de fe que ya estamos viendo acá, ¿cierto? Por ejemplo, no han tocado casos ahora donde la familia de esta gente dice, mi mamá estuvo 5 años ciega de un ojo, totalmente ciega de un ojo. Había otro caso donde también otro chico había tenido un accidente y también. Yo estuve al frente cara a cara con este niño. Y ni siquiera me veía, nada, nada. Veía todo oscuro, todo negro. Y hoy día otra mujer más también, un glaucoma. Pero mire, cuando oré por esa mujer que tenía 5 años de no ver nada con un ojo, yo ahí le puedo decir que operé en el don de fe. ¿Sabe por qué? Porque yo ya sabía que esa mujer no veía nada. Entonces, ¿qué hice? Llamé a todos los hermanos, vengan acá. Y esta mujer va a ver. Y oramos, y esa mujer con ese ojo que no veía nada comenzó a contar mis dedos. Amelia se llama. ¿Cuántos dedos ves? Dos. Ahora, tres, cuatro. Pero de verdad, hermanos, yo le puedo decir, eso fue sobrenatural. Yo no dudé. Mire, y si hubiera dudado, saco a toda la gente, váyanse, váyanse todos para la casa, voy a orar por esta mujer. Por si fracaso no me ve nadie. No, vengan todos a ver esto. Entonces, una pregunta, ¿cómo usted puede llegar a esa fe? Mire, el versículo clave para eso es Judas 1:20, anótelo Judas 1:20, donde dice, dijo el apóstol Judas, edificándonos sobre la santísima fe, orando en el Espíritu, edificándonos, sobre edificándonos, sobre la fe, orando en el Espíritu, orando en lenguas. Entonces, mire, usted tiene una fe inicial que Dios te dio para ser salvo, tiene el fruto de la fe donde eres fiel a Dios, ¿cierto? Guarda su palabra, pero aún no tienen la fe como para decirle, ¿cierto? A un paralítico, levántate. Y que no haya duda y que Dios respalde tu palabra como si fuera la de Él. Entonces, sobre esa fe inicial que tú tienes, tienes que orar en lenguas. Tienes que orar en lenguas. Tienes que orar en lenguas.
Tú tienes que aprender a apartarte con Dios en el secreto. Tú vas a tener que aprender a comenzar a decir a la gente, voy a dejar de verte un par de días y encerrarte a orar en lenguas. Encerrarte a orar en lenguas. Y que esa fe se vaya robusteciendo, fortaleciéndose y orando, orando, Señor. Quiero el don de fe, Señor. Quiero el don de fe. Quiero edificar a la iglesia, Señor. Ya no quiero ver gente enferma, Señor. Y lo otro, obviamente, tienes que ser un hombre y una mujer de la palabra de Dios. Tienes que comerte la palabra de Dios. Tienes que comerte la palabra de Dios. Ser diestro en la palabra de Dios. Porque de Jesucristo se decía, Él era un varón poderoso en palabra y en obras. Era un varón poderoso en palabra y en obras. También hemos visto el don de fe operar en personas con fracturas, huesos rotos, personas con metal, personas que llegan con yeso. Y es como que con la gente que acá estamos orando y orando por enfermos, ¿cierto? Tenemos la fe para ver eso ahora. Y si llega alguien con yeso, vamos a orar. Y espero que nunca se nos vaya esta fe. Vamos a orar y vamos a ver el pie y le vamos a sacar el yeso. Pero claro, esto hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo esto, orando, orando, perseverando y siguiendo y buscando. Pero hermanos, hay que atreverse. Hay que atreverse. Hay que atreverse. Vamos a avanzar, dones de sanidades. Mire, yo creo que los dones de sanidades, aunque somos una iglesia, cierto, que ora por enfermos, cierto, son de justicia en general, ora por enfermos. Todos nosotros en Santiago, La Serena, llevamos muchos años orando por enfermos. Muchos años orando por enfermos. Pero cuando yo leo sobre los dones de sanidades, la verdad yo no sé si operaré totalmente en estos dones. Y mire, leamos para que capte un poco lo que le digo. Los dones de sanidades son canales específicos del poder de Dios a través de los cuales Él ministra sanidad en áreas particulares. ¿Mm? Y esto lo enseña Derek Prince, que él estudió en las mejores universidades, griego, hebreo. Entonces, él examinaba el Nuevo Testamento en el idioma griego y dice que los dones de sanidad están en plural, ¿ya? Están en plural, no es solo el don de sanidad. Y esto lo habla toda la gente que sabe de esto. Mire, no es solo el don de sanidad y Dios te da el don de sanidad y bueno, vas a sanar todas las enfermedades del mundo. Entonces estos hombres dicen que indica diversas formas de sanidad física, emocional, mental. Los dones de sanidad son diversos canales por los cuales el don puede operar. Opera con diferentes enfermedades, requieren diferentes tipos de intervención divina. Entonces, todos estos hombres o mujeres que hablan de esto y que yo he tratado de leer o ver sus videos cuando explican esto. Por ejemplo, Heidi Baker, ¿sí? ¿Cuántos conocen a Heidi Baker? Esa misionera tremendo. Mire, cuando ella habla de los dones de sanidades, mire, ella dice que su don más fuerte en sanidades son los ciegos, sanar ciegos. Entonces ella tiene un don de sanidad muy fuerte en sanar ciegos, abrir los ojos de los ciegos. Entonces, mire, cuando ella va a una aldea, porque ella está en África, cuando ella va a una aldea nueva, mire, ella no se presenta y bueno, soy misionera, les vengo a predicar, no. Ella va y dice, tráiganme a los ciegos de la aldea.
Y ella dice, siempre se sanan. Y ahí, ahora les predico el Evangelio. Hay hombres y mujeres que se mueven muy fuerte en el don de sanidad, en el cáncer, cáncer que se les cruza, es sanado, es sanado. Y posiblemente por los casos que estamos viendo acá en ceguera, y yo creo que el Señor nos está dando recién el don de sanidad que opera en la ceguera. Y nosotros ahora venimos de la iglesia recién. Y fue una mujer el lunes. Y hoy día fue nuevamente. Porque el caso de su ceguera es muy fuerte. Y el lunes estuvimos más de una hora orando por ella. Más de una hora orando por ella. Y hoy día igual como una hora. Gracias al Señor hoy día vimos un avance, ¿cierto? Sí. Mire, ella había tenido un glaucoma. Un glaucoma. Y de su ojo izquierdo no veía nada. No veía nada. Nada. Y hoy día con su ojo izquierdo, ¿cierto? Comenzó. Oh, veo la mano. Veo a Esteban. Pero mire, ahí estamos con los hermanos. No nos vamos hasta que esta mujer vea. Yo le doy gracias a Dios por Esteban, por Elvita, por Ignacia. Y hermanos, ustedes tienen que hacer lo mismo allá donde están. Tienen que hacer lo mismo. Tienen que volverse locos y decir, esta señora que vino por primera vez no se va de la iglesia hasta que camine, hasta que vea, hasta que oiga, hasta que hable, hasta que el metal se convierta en hueso. Parece que somos muy educados los evangélicos. Pero no, 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 comienza a hacer esas cosas, comienza a hacer esas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que orar sí o sí como iglesia? Nosotros tenemos que orar por la plena manifestación de los dones de sanidades en los cuales se movía Jesús, ¿cierto? Los cojos, los paralíticos, los ciegos, los sordos, los mudos. Mire, nosotros tenemos que poseer, poseer, tomar esos dones espirituales porque, mire, sinceramente, es raro escuchar hoy día que una iglesia, ¿cierto? Sanen sordos, sanen mudos, paralíticos, ciegos vean. Miren, yo he visto iglesias, está bien por ellos, está bien por ellos, que ponen personas, cierto que hacen señas, lenguaje de señas para los que no escuchan, pero lo siento, Jesús dijo, el que cree en mí las mismas obras que yo hice va a hacer. Entonces yo no quiero ser de una iglesia que no haga las mismas obras que Jesús hizo. Pero tenemos que orar, Señor, danos el don de sanidad para que los sordos escuchen, los mudos hablen, los ciegos vean totalmente y que vean al instante, Señor, que los muertos resuciten. Hay que orar, hay que buscarlo. Hacer milagros. Esto no se llama don de milagros. ¿Cómo se llama? Hacer milagros. Derek Prince dice un milagro es una intervención directa de Dios en el mundo natural, que suspende o trasciende las leyes naturales, provocando un efecto que no puede explicarse por medios humanos. Mientras que los dones de sanidades restauran lo que está dañado o enfermo, los milagros crean, transforman o interrumpen el curso natural de las cosas. Ejemplo, no solo sanar un brazo enfermo, sino recrear uno que no existe. El don de sanidad, ¿cómo opera? ¿Cierto? Por ejemplo, una chica llegó el otro día con yeso, ella fue sana,
movió los dedos, se le fue el dolor, se le fue el hematoma, se le sacó el yeso, pero el don de milagro mucho más que eso. Le falta este dedo, ¿cierto? El pulgar. No tiene el dedo pulgar, pero el que hace milagros hace que le crezca un nuevo pulgar. Es el don de milagros, pero tampoco el don de milagros, el hacer milagros, no se limita tampoco al tema de una necesidad física, ¿cierto? Jesús hacía milagros, aparecía dinero en la boca de un pez, transformaba el agua en vino. O sea, para el hacer milagro yo creo que no hay límites, no hay límites. Y creo que Patricio Vilchi una vez dijo, o sea, si tuviéramos este don de hacer milagros, eh, no tendríamos necesidad de nada, ¿cierto? Porque Cristo no estaba preocupado con el pagar impuestos. Él no estaba preocupado. Él no se puso, pidamos una ofrenda, no. Anda y va a encontrar dinero en la boca del pez. Así que mire, Dios nunca ha tenido la intención de que estos dones ya no estén en acción. Dios nunca ha tenido esa intención. Ha sido la iglesia que ignora esto, ha sido la iglesia que no los busca, ha sido la iglesia que no los busca apasionadamente. Donde profecía es una manifestación sobrenatural del Espíritu que permite a un creyente hablar palabras divinas para edificación, exhortación y consuelo de la iglesia. ¿Sí? Todos estamos familiarizados con este don. Y eso lo dice 1 Corintios 14, ¿cierto? Que el que profetiza habla para edificar, exhortar y consolar. Y Pablo dice, el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. ¿Por qué? Porque este don edifica a la iglesia. Todo creyente bautizado en el Espíritu puede proferir profecías, puede profetizar, ¿cierto? Pero no todos tienen el ministerio permanente de profeta. Bueno, eso lo hemos hablado mucho en la escuela profética. Hay videos, así que si usted quiere aprender más del tema, véase video de dones y ministerios que da Pablo Castillo en la escuela profética. Acá hay otro don interesante, importante para la iglesia, y yo he podido leer mucho sobre esto, y yo digo, pucha, pucha, qué importante poder tener totalmente el don de discernimiento de espíritus. Es la capacidad dada por Dios para reconocer e identificar y muy a menudo la personalidad y condición de los espíritus que están detrás de distintas manifestaciones o actividades. ¿Ok? Mire, si no alcanza a anotar, pídame el PDF y ahí puede después estudiarlo. Mire, cuando yo no sabía mucho de esto, yo siempre creí que discernimiento de espíritu era solamente para identificar los espíritus malignos. Yo siempre tuve, bueno, ese conocimiento. Este don es solamente para reconocer los demonios, los espíritus malos. Pero no se limita a eso. Y la mayoría de autores que hablan del discernimiento de espíritu dan cuatro categorías para cómo opera este don. Bueno, hay otro hombre que apareció en Sid Roth y dice que hay 7 categorías en las cuales se mueve este don. Pero generalmente todos dicen que son 4, pero quién sabe, cierto Dios es ilimitado. Entonces el discernimiento de espíritus, mire, se mueve para reconocer la presencia del Espíritu Santo. ¿Ya? Número 1, usted necesita discernimiento de espíritu para reconocer la presencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque Él no es carne, Él no es sangre, Él no es humano. Usted necesita ser sensible en el Espíritu para reconocer su presencia, ¿cierto? Su voz, su revelación.
cuando Él te dirige, cuando Él te quiere guiar, ¿cierto? Cuando Él te quiere corregir, cuando Él te quiere advertir, incluso para no entristecerle. Necesitamos estar como muy sensible espiritualmente para reconocer su presencia. Pero mire, si usted se va a mover fuerte en un mover de Dios, usted necesita este don. Por ejemplo, casi todos dicen que John Wimber probablemente ha sido el hombre que más fuerte se movía en el discernimiento de espíritu con respecto al Espíritu Santo. Por eso yo he tomado tiempo para tratar de leer libros de este hombre, ver videos. ¿Sabe por qué? Porque antes de que Frankie predicara eso del depósito, yo ya andaba persiguiendo estas cosas. Yo decía, Señor, para ser efectivo en el mover de Dios, ¿cierto? Sí es necesario discernir a las personas, los ángeles, los demonios, pero Señor, yo quiero crecer en el discernimiento de la presencia del Espíritu Santo, porque si no uno va a forzar cosas, porque, ¿cierto? Porque quizá hay manifestaciones en la iglesia y uno las puede forzar carnalmente. Pero John Wimber era muy fuerte en esto y él decía, por la derecha, por mi lado derecho, va a venir una ola. Y así pasaba, así pasaba. Él decía, allá arriba algo, el espíritu se va a mover, algo pasaba. Un hombre que tiene eso es, mire, si usted es de Chile, visítelo de vez en cuando. Roger Cunningham. Roger Cunningham tiene el depósito de John Wimber. Y yo estuve en la iglesia de él. Y yo lo observaba. Decía, ¿cómo sabe él? ¿Cómo Roger sabe que el espíritu va a tocar a ese hombre que está allá atrás? Y él decía, yo lo vi, yo estuve ahí. El espíritu está sobre ese hombre que está allá atrás y caía el hombre. Ellos tienen el discernimiento de espíritu para conocer el mover del Espíritu Santo, para fluir con el Espíritu Santo. También el discernimiento de espíritu es para discernir la actividad angelical, tanto buenos o malos. También discernir, ¿cierto? Los demonios, espíritus impuros, los que se mueven los que se mueven en liberación tienen mucho esto, ¿cierto? Si usted ha observado a Patricio Vilches, eh, Ignacia, ¿cierto? Tabita. Yo no, yo no tengo esto todavía. Hay que orar, hay que buscar hasta tenerlo, ¿cierto? No, no se me quede con cara ahí de que usted nunca va a ver esto. Pero yo veo a Patricio liberar y dice, hay un espíritu en la costilla. Y es como, no sé, qué animal puedo inventar. Es como un pulpo. Y claro, yo con mi mente natural, la otra vez igual había una mujer acá. Vino de otra parte, no es de Sol de Justicia. Pero tenía un tema con brujería. Y pusieron en acción lo de Frankie, ¿cierto? Despojar. Y Ignacia ve que ella había escondido esas cosas en la espalda. Pero mire, como le digo, yo naturalmente no veo eso. No veo eso. Pero ellos operan mucho en el discernimiento de espíritus, en demonios o espíritu impuro y es muy necesario para liberar espíritu humano, las motivaciones, actitudes del corazón. Yo creo que esto muchos de ustedes, ¿cierto? Ya ven esto manifestado, ¿sí? Cuando ven mi mamá, mi mamá. No sé si estará mi mamá y mi papá viendo, pero vamos a ver. A ver, quizá para mi papá, no sé, tal hombre conoció a un hombre, ¿cierto? Y mi mamá le decía, ten cuidado con él, ten cuidado con ese hombre. Ni se te ocurra, ¿cierto?, hacer negocios con ese hombre, ¿sí?
¿Cuántos de ustedes tienen eso? Pero mire, también deberíamos orar mucho por el discernimiento de espíritu para tener encuentros con Dios. Porque yo leí en un libro de Kenneth Hagin que Cristo se le aparece a él. Mire, no en un sueño, Cristo entró a la habitación de Kenneth Hagin. ¿Y sabes lo que le dijo el Señor Jesús? Tú ahora me ves, tú me estás viendo con tus ojos, así como, ¿cierto? Yo veo a mi esposa aquí en la casa. Le dice, tú me estás viendo por medio de la operación del don de discernimiento de espíritus. Así que hay que orar para tener esos encuentros más profundos con el Señor. Géneros de lenguas. Es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en la que el creyente habla en idiomas que no ha aprendido y no son comprendidos por su mente, ni necesariamente por quienes lo oyen. Kenneth Hagin sostiene que mientras más se ore en lenguas, bueno, después leo eso. Cuando hice al principio la pregunta, ¿quién de ustedes tiene algún don del Espíritu? Probablemente usted va a decir, bueno, no tengo milagro, no tengo profecía, no tengo discernimiento, pero tengo el de lenguas. Mire, no es tan así la cosa, porque todos los cristianos que nacimos de nuevo y somos llenos del Espíritu, ¿qué tenemos? El lenguaje de oración espiritual. Sí, que es orar en lenguas, pero el don de lenguas en sí es distinto, es distinto. Por ejemplo, hay un hombre que se llama Perry Stone. Perry Stone tiene muchos libros y él dice que él tenía un tío que llegó como a tercer grado, tercero básico. El tío, no me acuerdo cómo se llama, pero dice que ese tío le podía predicar, mire, a cualquier persona, ucranianos, rusos, alemanes, en su idioma, a un chino, a un japonés, a un africano, a un peruano, a un boliviano, a un ecuatoriano, a un venezolano, a un chileno. Hasta le podía hablar en flight chileno. Tercero básico, tercer grado, pero ese hombre tenía el don de lenguas. El don de lenguas. Por eso yo creo que como iglesia tenemos que elevar, ¿cierto? Elevar. Elevar lo que creemos, elevar lo que creemos que es posible. Porque yo tengo un libro de John G. Lake donde él dice, yo creo que por el poder de Dios, porque mire, él estaba en África y decía que habían 100 tribus y que cada tribu tenía su propio lenguaje. Y él decía, yo creo que por el poder de Dios podemos hablar todos los idiomas del mundo. Y esto se vio mucho en Azusa. En el avivamiento de Azusa, algunos recibían el chino, el idioma chino, se iban como misioneros a China. Y también he escuchado testimonios de, de gente que va a Dunamis, ¿sí? Ustedes saben, Dunamis, Daniel Simao, Teo Hayashi, Eduardo Núñez. Me han contado testimonios ahí de personas que han recibido el idioma chino. Creo que Ceci Lee oró por una chica y recibió el chino. Tremendo. Entonces el don de lengua es algo mucho más poderoso que el orar en lenguas para edificarnos a nosotros mismos. Pero mire, ponga atención a lo que dice Kenneth Hagin. Él dice que mientras más se ore en lenguas, mayor será la manifestación de otros dones del Espíritu. Es la puerta de entrada a otros dones. Entonces lo dice personalmente, que él creció en sanidad, profecía y discernimiento, gracias a orar excesivamente en lenguas. Esto lo dice él, esto lo dicen otros profetas de los que he leído, lo dice Bill Hammond también, que escribió 71 razones para hablar en lenguas.
Todos ellos dicen que la puerta de entrada a todos los dones es el orar en lenguas. Orar en lenguas. Orar en lenguas. Entonces, mire, usted tiene la llave para entrar a los dones de sanidad, profecía, discernimiento, milagros, don de fe, discernimiento, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. También una vez subí en Instagram algo que leí de Kenneth Hagin, que él dijo que antes de las experiencias más fuertes que él tuvo con Dios, las liberaciones más poderosas que él vio, los milagros físicos, financieros que él vio, dice que justo vinieron en temporada donde él habló mucho en lenguas, donde él habló mucho en lenguas. Entonces, iglesia, mire, si tenemos 5 horas para estar con la prima, con la vecina, con la hermana de la iglesia, mire, yo soy capaz de decirle, lo siento, amigo, hoy día no te quiero ver, con amor, pero esas 3 horas, esas 2 horas, esas 4 horas, voy a orar en lenguas, voy a orar en lenguas, voy a orar en lenguas. Interpretación de lengua, la capacidad sobrenatural otorgada por el Espíritu Santo de expresar en un idioma conocido el significado de lo que fue manifestado previamente en una lengua desconocida. La interpretación de lengua cumple una función equivalente al don de profecía cuando se usa en conjunto con el don de lenguas. ¿Sí? Don de lenguas más interpretación de lenguas es igual a profecía. Pero mire, no siempre es una traducción literal palabra por palabra, sino una transmisión fiel del sentido general del mensaje revelado. Esto es un don por el cual usted tiene que orar, tiene que orar. Mire, yo desde que oro en lenguas, he orado mucho en lenguas. He orado muchas horas en lenguas en mi vida. Pero aún, pero aún no veo totalmente esto, la interpretación de lenguas. Pero como dice la palabra, ¿cierto? Hay que orar para interpretar. Entonces, como dice, no es un don de traducción palabra por palabra. Y la otra vez lo estuvimos practicando acá. Yo hablaba en lenguas. Ya, 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 ya. Una persona me decía lo que interpretó y la otra persona también. Y lo escribió. Y recuerdo que esa vez en lengua el Señor estaba hablando algo de las circunstancias, de los procesos. Pero mire, una persona lo dijo con otras palabras y la otra persona igual. O sea, no fue la misma traducción, no fue la misma traducción. Textualmente así, pero sí las dos interpretaciones hablaban, se referían a eso, las circunstancias, los procesos. Entonces, mi hermano, ¿cuándo se va a atrever a practicar? Tome ese hermano de la iglesia, la hermana de la iglesia, su amiga de la iglesia, y cuando se junten, ya, tú oras lenguas. Y va anotando, ¿cierto? Mira, sentí que tenía que ver con esto. Y no se preocupe si es perfecto. A esta persona que interpreta le digo, mira, no hay que razonar, por favor. Aquí el entendimiento, ¿cierto? Nuestra mente aquí no entra. Tú confía, dale nomás, dale nomás. Porque después eso se va a ir perfeccionando. Se va a ir perfeccionando y van a ser dones muy necesarios para lo que viene. Protocolos. Mire, hablar de los dones es algo muy extenso y en una hora imposible, incluso acá estamos volando y no vamos a alcanzar a estudiar todo esto, pero por eso les decía, busquen algún libro. Mire, esos libros de Kenneth Hagin están en español, en YouTube, usted los puede leer ahí.
¿ya? Si quiere, me piden el link, se lo envío. Mire, quise agregar esto. En los protocolos quise colocar a la sanidad, porque siempre cuando hablamos de protocolos, siempre hablamos del don de lenguas, la profecía. Pero mire, vamos a Lucas 5:17. Y como dice ahí el título, provocando fe. Leamos Lucas 5:17. Después vamos a leer Hechos. Aconteció en uno de esos días que Jesús estaba enseñando. Y estaban sentados allí unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Ay, que era famoso Jesús. Y mire, el poder del Señor estaba con él para sanar. Jesús estaba enseñando, pero el poder del Señor estaba con él para sanar. No sé si le leo inmediatamente el otro. Sí, leámoslo inmediatamente. Hechos 14, 8, 11. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. ¡Wow! Sol de justicia, tenemos que ir por eso. Estaba sentado escuchando a Pablo. Pablo estaba predicando. Jesús estaba predicando. Entonces este hombre estaba escuchando a Pablo, quien al fijarse en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte. ¿Ve? Ve que el apóstol Pablo tenía discernimiento de espíritu. ¿Por qué? O dígame, ¿cómo vio fe en él? Hay un hombre que se llama James Maloney que habla de esto. Porque cuando él ora por sanidad, él no saca a cualquier persona. Porque ese hombre está a otro nivel. Él dice que cuando está ministrando, él ve que hay personas que tienen una fe que jala lo que él tiene. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Naturalmente no. Ahí opera el discernimiento de espíritus. Entonces Pablo ve en el espíritu que él tenía fe para ser sanado y le ordenó con voz fuerte, ponte en pie y enderézate. Pastor Pablo, no sé orar por sanidad, no sé orar por sanidad, nunca he hecho una escuela, nunca he ido a un congreso. Lea la Biblia. Ponte en pie y enderézate. Pedro le dijo a uno también, levántate y anda. Para mí, mi escuela de sanidad ha sido la Biblia, los evangelios, o Elías, Eliseo, los hombres que igual se movían en esto, Pablo, Pedro, y obviamente los generales de Dios, que no andaban llorando diciendo, por favor, sánalo, no, levántate ahora, resucita ahora. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, mire esto, mire, por eso le pongo en protocolos, los dones de poder, hacer milagros, el don de fe, los dones de sanidades. Mire, es un protocolo que tiene que estar en la iglesia, porque miren lo que pasa. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Tenemos dos versículos en la Biblia, donde hoy en día la iglesia es tan ordenadita, tan estructurada, que la prédica no se puede interrumpir. La prédica no se puede interrumpir, el culto no se puede interrumpir. Pero mire, le doy un protocolo de fe, un protocolo de los dones espirituales para provocar fe cuando oren por enfermos en la iglesia. No lo hagan a escondidas. No lo lleven a un cuarto, allá al sótano. No, no lo lleven al baño, no lo lleven al patio. Mire,
el protocolo que estoy viendo y que estamos haciendo acá es que todos puedan ver, hermanos. Porque acá han llegado chicos nuevos, problemas con drogas, y ellos con sus ojos han visto ahí los milagros, las sanidades, y uno los ve llorando. Pero mire, si lo hiciéramos esto escondidos, entonces a veces es bueno interrumpir el culto y movernos en fe como iglesia, porque ahí hay gente nueva, o hay gente que viene de otra iglesia que nunca ha visto esto, y la vida de ellos van a ser impactados. La vida de ellos van a cambiar porque con sus ojos van a ver el poder de Dios. Entonces, tanto Jesús y Pablo interrumpían sus cultos, sus prédicas, para mostrar que el poder estaba ahí, el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Mire, también eso lo hemos hecho al ir a los hospitales. No sé por qué el Señor nos ha llevado a esto, pero otra vez oramos por un chico, también un tema de ceguera. Y fue como, a ver, ¿y por qué vamos a orar por él y que nadie lo vea esto? ¿Mm? ¿Por qué vamos a orar por este chico con los hermanos que estábamos ahí? Dijimos, trae a esa señora, trae a esa pareja, tráelos, traigan a gente, traigan a gente, traigan a gente. Y ahí comenzamos a orar por sanidad. Frente a ellos, hermanos, hermanos, mi hermano en México, en Chile, en Argentina, vamos adelante, vamos adelante. Mira, hay gente que usted le va a decir, arrepiéntete, sigue a Cristo, pero si ven el poder de Dios en vivo y en directo, y le hemos dicho a la gente ahí que no cree en la cara, mire, si les demostramos esto, si demostramos que el Cristo de la Biblia sanaba y hoy día sana, también les decimos con autoridad que lo que Él dijo en la Biblia, síganme, arrepiéntanse, también ustedes lo tienen que hacer. Y ahora entramos a dones vocales de revelación. Y la verdad de esto ya hemos hablado mucho. Las escuelas proféticas, hemos hablado bastante de esto, pero vamos a tocar igual un poquito esto rápido. No sé cuántas páginas más me quedan, pero mire, son 9 dones espirituales y falta tiempo para hablar detalladamente de esto. Primera Corintios 14:6, ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento, de profecía y de enseñanza? Mire, hay algo que yo he visto mucho y es el tema de las lenguas en público. Por ejemplo, hermano, si usted, esto estaba explicando el apóstol Pablo, si usted algún día le toca predicar en la iglesia, por favor, no esté una hora hablando en lenguas porque nadie le va a entender. Mire, y esto también lo ha hablado Frankie, ¿cierto? Cuando ha venido a Chile. Él decía, ¿cómo va a ir tú cuando tengas que orar por un empresario, un alcalde, un político? No sé, y te va a poner a temblar y a hablar en lengua. Mire, si usted tiene la revelación, hágalo normalmente. En la calle también. Si usted siente una palabra para alguien en evangelismo, mire, usted ya sabe lo que el Señor le quiere decir. Y probablemente hay muchos que hacen esas cosas porque lo han visto en otros y creen que así es la manera de sanar, de orar, de profetizar.
Yo vengo de una iglesia donde era así. Los que profetizaban primero hablaban en lenguas y todo lo hacían así. Pero mire, cuando usted ore por un enfermo, cuando usted tenga que predicar, no se ponga a orar 15 minutos en lenguas. No se ponga a orar 15 minutos en lenguas. ¿Qué vimos en Pablo? ¿Cierto? Él vio la fe del hombre y le dijo, ponte en pie, enderézate. Pablo no se puso a orar 10 minutos en lenguas. Entonces, mi hermano, yo sé que en Sol de Justicia pasa esto, ¿cierto? Dicen, ore por su hermano, ¿sí? Ore por su hermano. Bueno, en Santiago lo he visto mucho, ¿cierto? Júntense de a dos y oren. Acá en Argentina igual, ¿cierto? A veces lo hacemos, vaya, salúdense, abrácense y ore por su hermano. Y ahí lo que usted tiene que evitar es eso, que en toda su oración, por favor, no sea en lenguas y dígale algo que él entienda. Dígale algo que él entienda. Pero yo he visto mucho eso, yo he visto mucho eso, que hablan en lenguas, hablan en lenguas, hablan en lenguas, pero vamos a leer lo otro que dice el apóstol Pablo para seguir complementando lo que estamos tratando de decir. Entonces, mire, 1 Corintios 14:13 dice, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar. ¿Mm? Pablo está diciendo, si usted habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Esto lo enseñaba también mucho Oral Roberts, un evangelista de sanidad. Y mira, hay un libro de él en YouTube también en audio que habla de esto. Pero él decía que todo lo que él obtuvo, incluso él fundó una universidad. Él dice que todo eso que obtuvo fue hablando en lenguas e interpretando. Entonces, ¿cuántos van a hacer eso de aquí en adelante? ¿Cierto? Hay una situación en particular y usted va a orar en lenguas. Orar en lenguas y pedir, Señor, dame la capacidad para poder interpretar. 1 Corintios 14:16, de otra manera. Mira, aquí está hablando Pablo lo que les decían delante. Si bendices solo en el Espíritu, en lenguas, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias, el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? ¿Cierto? Lo que les decía. Júntense de a dos hermanos, ore por su hermano. 5 minutos. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿cómo va a decir el amén? ¿Cómo va a decir amén si no entendió nada? Pero, mire, 1 Corintios 14:18. Doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes. Y ahí yo escuchaba a un erudito en griego que él decía que esto tiene que ver con, ya, literalmente Pablo estaba diciendo, yo hablo más en lenguas que todos ustedes juntos, que todos los corintios juntos. Pero mire, Pablo tenía un lugar para hablar en lenguas, donde él sobrepasaba a todos los corintios en hablar en lenguas. Pero no era en la asamblea, no era en la iglesia, no era en la predicación. ¿Dónde era? En el secreto, en el secreto. Y acá Pablo lo dice, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lenguas. Yo lo otra vez meditaba por qué dice 10.000 palabras en lenguas. Probablemente dijo eso porque quizás esa cantidad él hablaba en lenguas en el lugar secreto.
Primera de Corintios 12:27. Si alguien habla en lenguas, que hablen dos. Mire, que está hablando, ¿cierto?, de un protocolo y, y el apóstol Pablo está hablando de algo que pasaba en ellos y que la verdad yo no he visto mucho que eso pase entre nosotros, ¿cierto? Donde hay dos o tres personas que hablan en lengua, ¿cierto? Mire, estas personas tienen el don de lengua en la iglesia. Estas son las personas que tienen el don de lenguas, ¿cierto? Para dar mensajes a la iglesia. Estas personas tienen el don de lenguas. Entonces dice Pablo, si alguien habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Entonces, mire, si queremos ser una iglesia apostólica del Nuevo Testamento, esto es algo yo creo que deberíamos ver en las reuniones, ¿cierto? Que hayan dos personas con el don de lenguas y ellos van a sentir, el Señor quiere hablar y comienzan, ¿cierto? Elevan su voz. Bueno, eso yo lo vi en una iglesia. Y pasaba así, hablaban en lengua fuerte y toda la iglesia en silencio. La adoración en silencio. Yo creo que era muy parecido a lo que el apóstol Pablo dice acá. Así que en Argentina prepárense, prepárense porque hay que hacer esto. Si sale bien, genial. Si sale mal, bueno. Si sale mal, dice guarden silencio la iglesia. Pero mire, de los que hablan en lengua deberían haber dos o tres, y por turno. Y muchas veces en esa iglesia pasaba eso, mire. Estaba el apóstol arriba dirigiendo y una hermana comenzaba a hablar en lengua. Ay, 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 y a traducir e interpretar, ¿cierto? Pero de repente pasaba como un desorden y otro elevaba la voz. Ay, 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 ay. Claro, ¿qué hacía el apóstol? Shh, cállenla a ella, cállenla a ella, porque el Señor está hablando a través del otro. Mire, y en esos casos ahí usted entiende lo que Pablo dice, ¿cierto? El, el espíritu de los profetas se sujeta, ¿cierto? Se sujeta. Pero yo sé que han habido casos donde es como, no paran de orar en lenguas. Y ninguno de los dos para. No, no, Dios está hablando, así que no me puedo callar, no puedo guardar silencio. Pero la Biblia dice que tú tienes la capacidad para sujetar eso. Se tiene que sujetar eso. Como le digo, eso aún no pasa mucho acá. Yo no lo he visto mucho, pero también es porque quizás, ¿cierto? No nos hemos... Bueno, en primer lugar tienen que haber personas con el don de lenguas. Y como le digo, no es solo hablar en lenguas, el lenguaje de oración para edificación propia, sino que las personas que tengan el don de lenguas para dar mensajes a la iglesia, mensajes con sustancia, mensajes proféticos. Pero Pablo dice que aunque hayan los dones de lengua, ¿cierto? Pero mire, mire, no puse el versículo, pero esto es tan importante, hermanos, como los apóstoles, los profetas, los maestros, los milagros, las sanidades, los que administran, los que ayudan. ¿Sabe por qué? Porque en 1 Corintios 12:28 dice, en la iglesia Dios puso, mire, no puse el versículo, pero no, acá era 1 Corintios 14:27, no 12:27. Mire, este versículo que está viendo aquí es 1 Corintios 14:27, ya, no es el 12. Pero mire, en 1 Corintios 12:28 dice, Dios puso primero en la iglesia apóstoles, segundo, profetas, tercero, maestros, después,
los que hacen milagros, después los dones de sanidades. Entonces usted está viendo que la iglesia no puede faltar un apóstol, no puede faltar un profeta, no puede faltar un maestro. Y lo otro, no pueden faltar los milagros, no pueden faltar los dones de sanidades, son cosas que tienen que pasar. Pero mire, habla también de las ayudas, los que administran, pero también, ¿sabe a quién puso Dios en la iglesia para que todo esto funcione bien? Lo estoy buscando acá en una Biblia. Mire, los que hablan géneros de lenguas. Entonces yo medito ahora de que para Dios es tan importante que ocurra esto en cada reunión, que hayan dos o tres. Mire, que tengan los géneros de lenguas. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia va a tener acceso a algo que solamente Dios puede revelar en ese momento. Y que incluso puede ser más fuerte de lo que te reveló, no sé, leyendo un versículo. O tú tuviste un sueño sobre algo. Pero Pablo también dice en 1 Corintios 14, cuando se reúnan, cada uno tiene que, cierto, aportar con revelación, alabanza, doctrina, pero también dice con lenguas, con interpretación. Entonces yo creo que esto falta para que podamos acceder a recursos únicos que el Señor quiera revelar en el momento. Ahora pasamos a los profetas, ¿cierto? Todo esto lo estamos viendo en 1 Corintios 14. Y nuevamente, mire, yo siempre escuché que la iglesia solamente podían profetizar hasta tres. Yo siempre escuché eso, siempre me enseñaron eso, pero mire, yo veo que hasta seis, yo veo que hasta seis personas pueden moverse en esto en una reunión. ¿Y por qué? Porque anteriormente Pablo dijo, los que tienen géneros de lenguas, ¿cierto? Hasta tres, y ahora dice, y que dos o tres profetas hablen, los demás juzguen. Pero mire, ¿por qué le pongo el otro versículo de Primera de Tesalonicenses 5:20? Dice, no menosprecien las profecías. Menospreciar tiene que ver con descartar algo como si fuera nada, con el resultado de reducirlo a nada. Entonces, mire, el juzgar la profecía no tiene que ver con, bueno, ¿cierto? Como dice en Tesalonicenses, un menosprecio. No tiene que ver con descartar, sino que tiene que ver con lo que dice la palabra. Examinarlo todo. Retengan lo bueno. Examínenlo todo. Retengan lo bueno. Juzguen la profecía. Y aquí cuesta, yo creo, profundizar. Así que vamos a dar algunos puntos sobre cómo se juzga la profecía, ¿ok? Número uno, la profecía debe juzgarse por otros con discernimiento espiritual, especialmente por líderes maduros, ¿ya? Debe coincidir con las escrituras. Si contradice la Biblia, debe ser rechazada. Hay ejemplos de los que yo me he enterado en iglesias donde han llegado profetas y le han dicho a cierto hombre casado, dice el Señor, la mujer que está cantando es tu esposa. ¿Y qué pasa? Se divorcian de su esposa y se meten con la que canta. Entonces se dan cuenta que no porque sea una profecía uno tiene que andar ahí. Bueno, me habló el Señor, dejo a mi esposa, me confirmó. O sea, está totalmente contradiciendo a la palabra de Dios.
Y de verdad, quizás ustedes qué caso conocen. Mire, quizás qué caso conocen. Entonces, si a usted alguien le dice algo, no sé, siento que él es tu pololo, siento que él es tu novio, siento que él es tu novia. Y eso se ve mucho, eso se ve mucho. O por ejemplo, le preguntaba al pastor Patricio, ¿cómo, cómo entender esto de juzgar la profecía? Y él me da un ejemplo. O sea, un padre que tenga 5 hijos y alguien le profetiza, alguien se emociona y te voy a profetizar esto, tienes que dejar tu trabajo. Y después esa casa, ¿qué pasa? Se viene a la ruina, se endeuda, no tienen para pagar las cuentas, no tienen para comer. Entonces, mire, usted va a conocer a personas que han hecho bastantes locuras porque supuestamente alguien les profetizó, pero nunca juzgaron la profecía. Entonces, tener profecía en una iglesia, ¿cierto? Es una bendición, pero también hay que juzgar. Bueno, Frankie nos ha dicho, una iglesia profética de mucha bendición, pero también ahí pasan problemas tremendos. Y por todo este tipo de cosas. ¿Qué más se analiza? Se edifica la iglesia y si la fuente es realmente el Espíritu Santo. ¿Qué más? Es posible que una profecía venga del alma, del Espíritu Santo o incluso de espíritus engañadores. Sí, yo he tenido amigos donde ha llegado supuestamente un profeta y claro, han profetizado cada tontería, cada tontería. Y uno ve que dice, uff, esta profecía no viene del cielo, no viene de Dios, viene directamente del infierno. Entonces, mire, cuando a usted alguien, cuando venga alguien raro y le profetice, no sé, deja a tu esposa, deja a tu familia, deja esto. A usted ni se le ocurra andar diciendo amén. Mire, si usted está en Santiago y por ahí alguien raro va y es tan raro que lo lleva al baño porque le dice, tengo una palabra para ti. O acá en Santa Fe o en cualquier lugar. Y esa persona rara viene, no te puedo profetizar aquí en la iglesia, vamos afuera, vamos al baño. Y claro, y te habla, como se dice acá en Argentina, cualquier pavada, cualquier tontería. Usted tiene que ir en Santiago, donde el pastor David habita. Miren, tal hermana actuó así, procedió así. Entonces ahí usted ve inmediatamente, ¿cierto? Con esas actitudes raras. Te saco aquí, te llevo allá. Y claro, porque probablemente le tengan el ojo encima de que no puede ministrar y eso puede pasar aquí, en la iglesia de Harrigan, en la iglesia de Guillermo Maldonado, en Santa Fe, en todas partes pasa eso. Primera Corintios 14, 24. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, ponga atención con esto, mire. Ponga atención porque esto también es parte del protocolo y con esto yo les quiero aconsejar a los que son proféticos, ¿ya? Aquí habla de uno que no cree o uno que no entiende, ¿cierto? Un indocto, un cristiano que no está, no está familiarizado con lo sobrenatural, con los dones. Y dice que cuando ellos entren y todos están profetizando, ¿cómo se va a sentir él? Reprendido y juzgado por todos. Pero eso es bueno. Mire, eso es bueno, porque si entra un indocto, ¿cierto? No sé, cualquier hermano de otra iglesia que se burla de eso de justicia. Ah, ustedes, los que andan profetizando, ustedes. Pero, uff, si va un profeta y le dice, tú te ríes de nosotros, pero tú anoche hiciste esto.
tú anoche fuiste a la fiesta, te emborrachaste, te metiste con ella, va a ser reprendido y juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y esto, mire, pero se da cuenta el protocolo para una iglesia que se mueve los dones. Y mire, por favor, saquemos el letrero de iglesia profética, ¿ya? Porque aquí estamos hablando de la iglesia de Cristo, los santos que estaban en Corintio, es decir, una iglesia del Nuevo Testamento. Entonces nosotros solamente ponemos el letrero, iglesia profética. Pero el apóstol Pablo está diciendo, si entra un incrédulo, un no creyente o un indocto, alguien profético se le tiene que cruzar y tiene que tener tal nivel profético para que los secretos de su corazón sean descubiertos. ¿Para qué? Para que se postren ante Dios y le adoren y digan, realmente Dios está entre ustedes. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es el protocolo que yo veo aquí para la Iglesia Sol de Justicia? ¿Sabe cuál es? Que muchas veces yo he visto que alguien le profetiza a alguien, un hermano le profetiza a otro, ¿cierto? Y lo que le dicen como que no tiene mucha sustancia, no tiene mucho significado. Y las personas quedan ahí como, bueno, ya, no se postró, no adoró a Dios, los secretos de su corazón no fueron descubiertos, y él no dijo, Dios está entre ustedes. Yo conozco personas que acá evangelizando, incrédulos, le han dicho, "Ah, ¿y tú eres vidente?" Pero mire, si usted va donde es incrédulo y le dice, ah, no sé, veo una planta al lado tuyo. Mire, ¿qué sustancia tiene eso? ¿Qué significado tiene eso? Entonces yo en Sol de Justicia he visto mucho eso. No sé, pero cosas sin significado y cosas que no descubren el corazón de los incrédulos. Entonces, mire, si usted es profético, usted tiene que orar, Señor. No quiero andar viendo plantas, no quiero andar viendo, no sé. Usted tiene que orar para ir directo, directo a los secretos de su corazón. Y, y eso una vez me lo dijo Carlos Sola, que él oró, le pidió al Padre, Padre, muéstrame el corazón de la gente. Muéstrame el corazón de la gente. Y yo he visto a Carlos Sola, que él no va, él es vidente, él ve en el espíritu, pero él no va y dice, veo cualquier cosa sobre ti. No, 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 él dice, veo algo preciso. Veo que en tu infancia pasó esto. Y a mí me gustan esos profetas. Veo que a los 10 años te pasó esto. Veo que a tu mamá le pasa esto. Veo. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo recibir los dones? Número uno, se deben desear ardientemente. 1 Corintios 14:1. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Entonces, como leímos anteriormente, ¿cierto? El que profetiza va directo a los secretos del corazón de los incrédulos, de los que no entienden, y ellos van a quedar impactados y van a decir, Dios está aquí. Ustedes no son un grupo de evangélicos nomás que gritan, que escuchan la Biblia. No, 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 Dios está aquí. Me conoce Dios. Dios me descubrió. Entonces yo no le puse el significado en griego de ese deseo, pero mire, es un deseo ardiente.
Es un deseo ardiente. Y Pablo dice sobre todo que profeticen. Entonces usted cuando persigue algo, cuando usted desea algo ardientemente, usted no es algo que oró solo una vez. No es algo que oró una vez y que si no se manifestó, dejó eso a medias y se cansó y dejó de perseguirlo. No, es algo que insiste, es algo en lo que usted persevera, es algo en que usted, si no lo ve manifestarse, sigue y sigue y sigue y sigue hasta que lo vea. Mira, a mí me ha faltado perseverancia en eso. A mí me ha faltado constancia, porque profetizar a mí en esa área no es mi fuerte, no es mi fuerte, pero sí me han profetizado que va a ser muy fuerte hasta el punto de que policías me van a llamar. Pero claro, el error mío no ha sido desear ardientemente. Ese error he cometido. Número dos, son impartidos, son transferidos. Romano 1:11. Deseo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean afirmados. Los dones espirituales se pueden impartir, transferir, y eso usted lo va a ver mucho en estos hombres que se mueven fuerte en la impartición. Por ejemplo, Randy Clark, si usted quiere aprender de la impartición, vea prédicas de Randy Clark. Yo en YouTube subí una de él, está en español. Ahí usted va a ver Pablo Castillo, impartición Randy Clark. Pero él, por ejemplo, él va a Brasil, ora por impartición, y desde ahí la gente comienza a moverse los dones, sanidades, profecía, palabra de conocimiento. Tres, revelados y activados por medio de profecía. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. A ver, ¿cuántos de aquí le han profetizado? Hermano tal, hermana tal, tú tienes este don. Pero mire, no se quede no se manifiesta. Falsa profecía, no, no, no. Pablo le dijo a Timoteo, lo estás descuidando. Ese es tu problema. Has descuidado lo que se te profetizó. Entonces, como le decía al principio, quizás vino Patricio o en Chile, David, Tabita, y te profetizaron, mira, veo en ti evangelismo y te va a mover en sanidad. Claro, pero te has quedado con los brazos cruzados, ¿cierto? No te has metido en eso, no has orado por eso, no has ardido, no has deseado, no has tenido celo por eso, ¿cierto? Entonces dijo Pablo, no descuiden. Número 4, asociación, Mateo 10:1. Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así que los discípulos recibieron, ¿cierto? Un rompimiento, un avance para expulsar demonios, sanar enfermos. Y miren, ellos no ayunaban, ellos no oraban. Bueno, porque Cristo estaba con ellos. Después Cristo se fue y ahí sí tenían que orar y ayunar. Pero mire, por caminar con Cristo, ellos comenzaron a hacer esas mismas cosas.